señoras y señores, este segmento que todos esperamos porque aprendemos tanto de la poderosa palabra de Dios. Está con nosotros el pastor Moisés Román y esta es la sección La Biblia hoy. Bendiciones, pastor. Grato poder estar con ustedes. Agradezco al Señor esta hermosa oportunidad. Créeme que sí. Dígame, pastor, hoy tenemos un tema. Ya la gente de Facebook Live, como que los que se conectan empiezan rápido a mirar y decir, ¿de qué se trata esto hoy? Los villanos de la Navidad. Los villanos. Los villanos de la Navidad. En la Biblia, en la Navidad. Cacho, estamos aquí con libreta en mano para aprender con el pastor. Los villanos, así que hoy como que nosotros nos hicimos la película, pastor. ¿Verdad? Tenemos un personaje central que, ¿verdad? Dentro de ellos, pastor, a veces el personaje como Herodes es como de esos personajes que uno, el love and hate, ¿verdad? Es una situación así, pero vamos a ver qué nos trae esta tarde. Sí, fíjate, es interesante porque de todos los evangelistas, el que narra esta historia es Mateo. Tradicionalmente se dice que Mateo escribe pensando en el pueblo judío y escribe dentro de ese contexto, ¿no? Del pensamiento. Y él es el que hace, a través de esta historia, una extraordinaria crítica a la religión judía. Es interesante que unos astrólogos de Oriente, como diría el jíbaro de la censura, se les haya ocurrido seguir a una estrella porque tengan convicción de que ha nacido el rey de los judíos. Wow, qué interesante, ¿verdad? Mientras que en Israel, los religiosos de Israel estaban perdidos en el desierto, sin cantimplora. Esos no sabían absolutamente nada. Tenían la información de un nacimiento, pero no tenían ningún tipo de interés por seguir la voluntad y el propósito de Dios dentro del marco de su religión. Así que esa comparación y ese contraste que encontramos en Mateo, a mí me parece que es maravilloso. Y lo otro que es maravilloso es el hecho de que son esos astrólogos, son esos denominados magos de Oriente, los que llegan hasta el territorio judío y tienen una entrevista con el rey Herodes. Y le plantean al rey Herodes que ellos han llegado porque han descubierto una estrella que los viene guiando, que los viene dirigiendo, porque ha nacido un rey. Ellos tienen convicción, ha nacido el rey de los judíos. Y desde luego Herodes, que era medio edomita y medio judío. Y en ese sentido, nosotros le podemos llamar medio edomita y medio judío. Pero en la ecuación judía, no era medio edomita y medio judío es igual a no es judío, ¿ves? Entonces, de hecho, Herodes mandó a eliminar, en su tiempo mandó a quemar lo que era, lo que pudiéramos llamar hoy como el CRIM. Sí, eso él lo mandó a eliminar porque allí estuvo la evidencia de que él no era del todo judío. Por el otro lado, Herodes a veces es subestimado, pero Herodes es una persona con una capacidad extraordinaria y con un factor de reconocimiento no solamente entre los romanos, sino también entre los judíos. A él lo nombran gobernador en el año 47 antes de Cristo y recibió su título de rey en el año 40 antes de Cristo. Wow. Y su reinado se prolongó por más de 36 años. Sí, o sea, un monarca. O sea, un monarca de mucho millaje, históricamente hablando. Y se le apodaba el Grande no solamente por los judíos, se le apodaba el Grande por el mismo imperio romano, que reconocían que este hombre tenía una capacidad extraordinaria para mantener la paz e imponer el orden en la Palestina, que no aceptaban bajo ninguna circunstancia la bota del Imperio Romano. Wow. Por el otro lado, fue un gran constructor. Fue la persona que se dio a la tarea de que aún el templo de Salomón volviera de nuevo a tener las virtudes de la construcción. Y por el otro lado, era considerado un pueblo, un gobernante que tenía mucha consideración en cuanto a los impuestos para el pueblo. O
O sea, no era una persona que ponía impuestos de forma caprichosa. Y hay una historia sobre un periodo de tiempo en que Jerusalén sufrió ausencia de comida, sufrió como resultado de una grave crisis económica, y Herodes fundió su vajilla de oro y la vendió precisamente para darle comida al pueblo. Oiga, pastor, yo cuando estuve en verdad, las veces que hemos estado en Tierra Santa, uno se da cuenta de, por lo menos esa parte, ¿verdad?, genial de Herodes en su construcción. Uno tiene la oportunidad de visitar hoy las ruinas de Cesarea Marítima, el Herodión, que es un palacio Masada, y uno dice, y lo que debió haber sido su esplendor el templo, dice, wow, este hombre realmente era, ¿verdad?, un genial. Qué pena, ¿verdad?, que haya tenido algún mal, quizás afectado de una condición, ¿verdad?, un carácter malévolo, pero a la misma vez también una conciencia de salud mental, una paranoia, una cosa así. No, y lo mismo se pudiera decir de Nerón y de muchos gobernantes, que uno puede ver el lado oscuro de ellos, pero por el otro lado eran personas brillantes y con unas capacidades extraordinarias. ¿Dónde está el lado oscuro de Herodes, al cual se le puede pensar que es un villano? Pues Herodes, si sospechaba que alguien le podía quitar el poder, lo mandaba a asesinar inmediatamente. Sin más ni más. De hecho, asesinó a su esposa Mariam, asesinó a su madre Alejandra, asesinó a su hijo Antipater, a su hijo Alejandro, asesinó a su hijo Aristúbulo. A ese lo mató desde que nació, porque con ese nombre. Bendito te iba a decir. Eso mismo yo te iba a decir. No, yo vi la mirada de Yadira. Un criminal. Desde que nació. Sí. Criminal. Y a todos ellos los asesina precisamente porque sospecha que en las gestiones de ellos hay intención de quitarle el poder. Wow. Finalmente, Herodes tenía, a pesar de que él tenía conciencia de que era un excelente rey, pero sabía que por estas condiciones, por ser medio edomita, por ser medio judío, por tener un reinado que era impuesto por el imperio, no era un reinado, digamos, anhelado y deseado por el pueblo. Inclusive él se ganó el respeto del Imperio Romano porque él subyugó a su propio pueblo en varias ocasiones cuando trataron de rebelarse contra el imperio. O sea que todas esas cosas, Herodes sabía que nadie iba a llorar cuando el día que se muriera. Pero a él se le ocurrió una gran idea. Mandó arrestar a todos los hombres prominentes de Jerusalén y los dejó en la cárcel ya cuando más o menos estaba cerca de sus 70 años de edad, que fue cuando él murió. Los dejó en la cárcel con un edicto que decía que el día que muriera él, toda esa gente tenía que ser asesinada. Wow. Por una sencilla razón. Cuando te refieres a prominente, ¿eran qué? Eran las personas más reconocidas del pueblo, más estimadas del pueblo, la gente que hacían aportaciones en el campo de la economía, en el campo de la agricultura, todo el que tuviese prominencia dentro del pueblo. Y la única razón que él argumentó para ello fue: Palestina va a llorar porque va a llorar. Wow. Como quiera. O sea, estamos ante la persona de una mente que estaba totalmente enferma. Y desde luego, llegan los magos de Oriente y le dicen que han llegado porque la estrella les está dirigiendo para encontrarse con el que va a ser el rey de los judíos. Usted se podrá imaginar, ¿verdad? Él dice que es rey. ¿Qué pasó, verdad? Así que él, muy capaz, le dice: mira, vamos a hacer algo, ustedes vayan, búsquenlo, encuéntrenlo, y una vez lo encuentren, vengan donde mí y me lo hacen saber. Porque si ustedes han venido de tan lejos para adorarle, me parece que yo también debo ir a adorarle. Desde luego. Fíjate que estamos mencionando que esta historia la menciona solo Mateo. Y esto pues es interesante porque Mateo está contando esta historia dentro del contexto judío. En el pensamiento judío, para la gente judía. Y en ese sentido,
hay una serie de interrogantes que se han creado, que me parece que son muy legítimas. Yo creo que cuando alguien se encuentra con las Sagradas Escrituras y con las historias bíblicas, hacerle preguntas a la Biblia no es malo. No está mal, ¿verdad? No, es todo lo contrario. Si las dudas son honestas, no tenemos problemas con las dudas. Malo es cuando las dudas no son honestas. Ahora, fíjate que hay preguntas donde dicen, oye, pero ¿y esta historia de los niños asesinados? Esa historia tiene evidencia en el marco histórico. Fíjate que Josefo, el historiador, que todo esto que yo he dicho, de Herodes, pues son notas de Josefo, notas que escritores muy prominentes en el campo del estudio de las escrituras pues han resaltado como notas de Josefo. Y lo que es interesante es que Josefo en todos sus documentos históricos con respecto a Herodes no menciona la matanza de los niños. De los niños. Esa matanza él no la aparece, comenta. No, él no la comenta. Eso lleva a algunas personas a pensar que esta historia pues es un invento, ¿verdad? Dicen, no, pues esta historia es un invento. De los cristianos. Hay otros que dicen, mira, es probable que aquí se haya interrelacionado la historia de Jesús con la historia de Moisés en Egipto. Y hay algunos que plantean eso en ese sentido. Pero hay otros estudiosos de las escrituras que dicen, oye, pero si Herodes fue capaz de matar esposa, madre, suegra, hermanos, familiares, amigos, si él fue capaz de matar a toda esta gente, ¿qué posibilidad puede negarse de que haya mandado a matar? Ahora, claro, otro problema es que cuando se cuenta la historia de la matanza de los niños, claro, matar a un solo niño debe ser tan escandaloso como matar 100. Como matar, mire, o sea, no, pero la hipérbole que se genera dentro de la historia, sobre todo en el pensamiento, es que ese día hubo una masacre de cientos y cientos de niños. Y realmente o sea, que ese número no. No, porque los niños pues pueden ser niños desde el momento en que nacen hasta el momento en que ya cumplen su mayoría de edad, o sus 18 años, por ejemplo. En los relatos posiblemente judíos. Entonces, pero fíjate que aquí se mandó a matar de forma específica a niños de 2 años. Lo que hace entender es que no fue a todos los niños. Claro. Y por el otro lado, Belén era una aldea. Sí. Era una aldea de pastores. Belén no era ni un barrio siquiera. Todavía hoy sigue siendo un lugar pequeño. Todavía sigue siendo pequeño. Lo que quiere decir entonces es que allí se habla de la matanza de los niños. Pues claro, pudo haber sido 3, pudo haber sido 4 niños, pudo haber sido 5 niños. Hay algunos historiadores que se aventuran a decir, mira, tal vez pudo llegar el número hasta 20 niños, que a mí me parece que todavía sigue siendo una exageración. O sea, realmente no era un número cuantioso, que es lo que tal vez está en la mente de mucha gente cuando lee la historia. Piensan que entonces, bueno, pues si no está escrito, pues claro, se ha mandado a matar niños, un grupo de niños pequeños en una aldea que es de pastores, de gente insignificante, de gente que no tienen ningún prestigio, de gente que no hace noticia en el tiempo de Herodes. Por lo tanto, el que se haya obviado por parte de Herodes, por parte de Josefo, la historia no le resta veracidad histórica. No resta veracidad. Fíjese, pero es interesante porque muchas veces cuando uno ve, ¿verdad? Ahora que usted nos trae estos elementos para juzgar el asunto, a veces cuando uno lee algunas cosas en internet, pues tienen como una proporción de decir, hay toda una teoría de conspiración de decir, pero a veces los datos no están, el decir, mira, que Josefo no haya mencionado esto. Decían, oye, pero entonces habrán algunos elementos para poder juzgar, y a la verdad que esto que usted pone en el plato o en la mesa para que podamos juzgar el hecho hace mucho sentido. Mira, generalmente las personas caemos en la trampa de hacer una lectura de algún teólogo o de alguna persona que esté interesada en el campo basado en la suposición de un estudioso de las escrituras o de un historiador. Pero
necesitamos explorar más. Eso es como, ustedes estaban hablando ahorita un tema interesante, ¿no? Eso es como cuando alguien se le acerca a uno de la iglesia y dice, pastor, por ahí están diciendo. y uno dice, no, espérate un momentito. ¿Quién? Dime quiénes están diciendo. Entonces, exacto, uno descubre que se empieza a restar el número, y a veces el único que está diciendo es la persona que dijo que están diciendo. Ay, padre. O sea, entonces caemos en esa trampa y hay personas que han caído en la trampa de decir, bueno, pues si esta historia no aparece dentro del anal histórico registrado por parte de Josefo, pues no es aceptado. No, mira, hay una experiencia en nuestro Puerto Rico que no tiene 2000 años de historia. Wow. Es una evidencia que tiene solo 500 años. 500 años. Es la llegada de Cristóbal Colón. Y todavía al día de hoy no se sabe por dónde entró Cristóbal Colón. Ahora, porque no se sabe por dónde entró Cristóbal Colón, cualquier estudiante que le hagan la pregunta en la universidad, ¿Cristóbal Colón entró a Puerto Rico, sí o no? ¿Qué nota le van a dar al que diga que no? Bajo la suposición de que como no se sabe por dónde entró, no entró. O sea, dentro del marco de la historia, no podemos perder de perspectiva que los datos históricos no exigen una perspectiva de veracidad del 100%, porque muchas veces es imposible. Para ello hay que ir a veces a etapas de aproximación. Y por eso tú te encuentras con un sinnúmero de historiadores que a la hora de escribir prefieren mejor hablar del siglo y no de la fecha. En el siglo tal, en el siglo más cual. ¿Por qué? Porque no tienen la fecha exacta, pero sí conocen, sí tienen toda la informática, toda la información histórica del evento. Lo que no tienen es la fecha. Lo mismo acontece, porque si podemos seguir hablando de esto, pues podemos hablar de la historia de Herodes en su nacimiento, en su función, de su muerte y finalmente el nacimiento de Jesús. Porque cuando tú miras, la inmensa mayoría de los historiadores datan la muerte de Herodes entre el año 6 al año 4 antes de Cristo. Entonces, vuelve de nuevo el planteamiento. Dios, espérate, pero... Entonces se ve acá, pues si se murió en el año 6 o el año 4 antes de Cristo, entonces aquí hay un problema serio. Entonces la historia no puede ser real. Porque dice que Jesús nació en tiempo de Herodes. Ahora, ¿qué es lo que es importante dentro de este proceso? Dentro de este proceso lo que es importante es descubrir que en efecto los evangelistas están diciendo la verdad. Jesús nació en tiempo de Herodes, fue en el tiempo de él. Ahora, lo que la gente desconoce es que la fecha relacionada al nacimiento de Jesús, como estaba desconocida, y fue desconocida porque, como hemos dicho en otras ocasiones, la cristiandad no empezó a hablar del nacimiento de Jesús, la cristiandad empezó a hablar de la resurrección, de su muerte y su resurrección. Entonces, fue posteriormente que empezaron a hablar del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, no hay una fecha, para decir, él nació en tal fecha. Por esa razón, los cristianos necesitamos entender que nosotros no estamos celebrando la fecha de su nacimiento. Nosotros estamos celebrando que él nació. El hecho, que él nació. Ahora, ¿dónde surge la cuestión de la fecha? La cuestión de la fecha surge prácticamente antes del año 6 después de Cristo. 600, 500 años después es que a la cristiandad se le ocurre ponerle la fecha a su nacimiento. Wow. Entonces, oye, es imposible que si no saben cuándo ustedes nacieron, 500 años después, puedan ser asertivos para decir, nació en tal fecha. Es imposible. Entonces, ¿qué motivó el que se escogiera una fecha después de 500, 600 años después?
Pues lo que motivó fue la invasión evangelizadora a países paganos, a pueblos paganos, como el pueblo de los celtas. Claro. Donde había un culto precisamente al sol. Y la cristiandad entendía que de alguna manera tenía que eliminar, tenía que acabar con ese culto al sol, porque se entendía que un culto al sol era un culto pagano. Claro. Y entonces la cristiandad dice, mira, de la única manera que podemos... No tenemos fecha de cuándo nació Jesús. Nació el 25 de diciembre y pusieron esa fecha. Claro. Por lo tanto, el problema no es con las escrituras, el problema no es con los evangelistas, el problema no es con Mateo, no es con Lucas, no es con Marcos. El problema es con la historia misma, que entendiéndose en un momento dado que no tenía una fecha para asignar, 500, 600 años después, asignaron el 25 de diciembre. Ahora, lo que es interesante es que en los últimos años, a finales del siglo XX, empezó a descubrirse una cantidad de información extraordinaria. Porque, claro, hay unos datos astrológicos dentro de la historia del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, ese dato de la estrella. En ese periodo de tiempo hubo la conjunción de Júpiter y de Saturno. Y todo eso creaba una expectación. Y lo que es maravilloso es que se habla de un periodo de tiempo donde hubo una lumbrera que estuvo firmemente alumbrando el área oriental de la Palestina, precisamente en ese periodo de tiempo, más o menos que en el año 4 antes de Cristo, entre el año 4 y el año 5. Lo que quiere decir es que a la luz de estos descubrimientos, Jesús sí nació en el tiempo de Herodes. Él sí nació en el tiempo de Herodes. El problema tal vez lo vamos a tener nosotros en el campo de la teología, que hemos estado diciendo tradicionalmente. Tradicionalmente hemos estado diciendo que a la hora de Jesús morir tenía 33 años. Pues mira, a lo mejor no tenía 33, a lo mejor tenemos que añadirle 4 o 5 años más. Wow. A lo mejor no murió de 33, murió de 38. Eso yo lo he escuchado con personas que en su acta de nacimiento dice una fecha, pero realmente que los padres lo inscribieron más tarde. Exactamente. Eso entonces, pasa. Por el otro lado, no nació el 25. Definitivamente que no nació el 25 de diciembre, pero probablemente nació o en abril o nació en septiembre del año 4 antes de la fecha que se ha establecido hoy. Entonces, si se mira esto y dentro del marco de la información crítica, dentro del marco de la información histórica, se compara esto, pues entonces el Nuevo Testamento tiene la razón. Porque el Nuevo Testamento no planteó la fecha de nacimiento de Jesús. Simplemente dijo, nació en tiempo de Herodes. No, señoras y señores. Este segmento hay que darle share, hay que volverlo a escuchar. Mira, esto es Biblia hoy. Tremenda clase. Y nos quedamos cortos. Oye, y vamos a seguir hablando sobre después la secuela de los hijos de Herodes, de los otros villanos de la Navidad. Sí, porque de hecho sí, hay dentro de la historia. No, porque dentro de la historia Herodes dejó después finalmente a algunos de sus hijos ocupar posiciones. Y había uno de ellos que era otro villano, que fue lo que obligó entonces a José a irse para Egipto. Oye, pues vamos a seguir aprendiendo con el pastor. Con mucho gusto. Interesante, poderosa con el pastor Moisés. Pastor, donde la gente puede estar en contacto con su ministerio, con la iglesia y seguir escuchando todo esto. Pues mira, la gente puede estar en contacto con nuestra iglesia llamándonos al 787-793-1777 en horas de oficina de 8 a 4 de la tarde y ahí le pueden dar toda la información de nuestro ministerio, inclusive le pueden dar la información de toda la programación navideña que vamos a tener inmediatamente, porque como dije ahorita, nosotros no celebramos el día que Jesús nació. Nosotros celebramos que Él irrumpió en la historia y afirmamos que hemos visto su gloria como la del unigénito del Padre.
el Facebook explotado diciendo Carmen Betancourt, siga otra hora más. Dulce Torres dice, otra hora más, yo necesito más nota. Mire, compañeros pastores, un saludo a mi amigo y hermano Felo de Fruta de la Vida. Bendiga. Muy violento esa información, está muy duro el pastor. Gloria a Dios. Está en los libros. Qué bien.